Bueno, iniciamos lo que es con la fisiología del sistema digestivo. La fisiología del sistema digestivo es un algo de la misma manera muy primordial para el ser humano como también para nuestros animales, las cuales son de nuestro estudio. El sistema digestivo consta de lo que es la boca, los dientes, mm, la saliva, la lengua, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el ano y también con la ayuda de algunas glándulas accesoriales como el páncreas, el hígado y también lo que el vaso, ¿no? Son órganos muy principales e importantes para el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene la función principal de degradar alimentos y asimilar sus nutrientes para su posterior asimilación. ¿A qué decimos con degradar? De que el alimento que va a ser consumido por el animal tiene que sufrir varios procesos para romper las cadenas que existen en ello, ¿no? Entonces es como una cebada que vemos que es una hoja común a simple vista, pero que tiene en su estructura química varias cadenas de carbohidratos o proteínas donde tienen que ser degradados, tienen que ser rotos esas cadenas gracias a enzimas o gracias a una enzima llamada la saliva, que es producido por la saliva, que es la alfa-amilasa. Esto pero no en perros ni en gatos, sino esto puede ocurrir en otros tipos de seres como en nosotros, como seres humanos, producimos la alfa-amilasa. Es por tanto, nosotros podemos descomponer y podemos degradar inmediatamente el algodón, incorporando a la masa o a una que nos vayamos ingiriendo, incorporamos la saliva. A pesar a lo que estamos humidificando, podemos también incorporar alfa-amilasa que va a degradar o va a descomponer lo que es el almidón, ¿no? ¿A qué se refiere una asimilación? La asimilación generalmente esto ocurre ya en el intestino delgado, donde va a absorber, se va a hacer la reabsorción de proteínas o nutrientes que necesita el organismo, ¿no? Para todo esto, el sistema digestivo inicia con el agarre de los animales, con el agarre con sus dientes, con los dientes, ya sea en los animales como el conejo, como el perro, el gato, agarra con los dientes el alimento, lo estruja, lo prensa con ayuda de los músculos macetero y el músculo temporal para que esto con ayuda de la lengua vaya a hacer, vaya a ver tener un movimiento de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, humidificando con una estructura muy importante que son las glándulas parótida, las glándulas sublingual, la glándula cigomático y la glándula mandibular. Estos tipos de glándulas secretan con ayuda de sus conductos, glandulares, conducto parótido con el mismo nombre, conducto parótido, conducto sublingual, todo eso va a ir despachando tanto. Vemos la glándula parótida detrás o debajo de la oreja, donde va a secretar saliva hacia la parte de la boca, por el conducto mismo. De la misma manera, la glándula sublingual, que va a ser debajo de la lengua o en el cuello, debajo del cuello, va a segregar también saliva, pero ya por sus orificios que vamos a ver o observamos cuando abrimos un animal o subimos la base de la lengua, levantamos la lengua, vamos a ver dos orificios. Entonces, por lo cual se segrega la saliva de la glándula salival, ¿no? Va segregando para humidificar. Luego tenemos la glándula que es cigomático que vamos a encontrar encima de la mandíbula, ¿no? O debajo del hueso cigomático, ¿no? Entonces observamos la glándula. También vamos a encontrar la glándula mandibular, que es la cual mayormente más observamos en el animal para hacer un examen de alguna infección o en caso de una infección es que rápidamente que va a haber una inflamación de las amígdalas de la glándula mandibular, ¿no? Entonces, pero todo eso va a ir segregando saliva hacia el nivel de la boca para su humidificación del alimento
o de lo que vaya a ingerir nuestro animal, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho, pero también depende mucho de ellos, va a hacer lo que es la deglución. La deglución generalmente es, es un reflejo de la comida, es un reflejo por donde participa varios músculos de la lengua participa porque esto va a ayudar a el alimento estando en la lengua, en la boca, perdón, va a ayudar de que lo vaya a ingresar hacia adentro, o sea, lo empuja, ¿no? Va a empujar el alimento. El bolo alimenticio lo va a empujar hacia adentro, hacia el esófago, lo cual va a producir un reflejo, ay, 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 lo cual produce un reflejo, lo cual produce un reflejo a nivel de la orofaringe, ¿no? A nivel de la orofaringe, donde ingresa el aire y hay una comunicación con la boca. Entonces, va a encontrarse con el paladar blando, va a encontrarse con el paladar blando, hay un reflejo, donde va a chocar con la pared, observamos en la flecha blanca, o antes de la flecha blanca, observamos que va a chocar o choca con la pared, existiendo un reflejo o existiendo impulsos hacia la parte del cerebro donde el hipotálamo es donde va a existir un reflejo que va a decir de que haga o realice la deglución. Va a existir una deglución, ¿no? Lo cual va a mandar señales para que la parte del esófago o de la laringe empiece a bajar y cesar la tráquea. Es donde observamos la flecha, no blanca, donde vemos la epiglotis empieza a bajar y cesar la tráquea, como también empieza a cesar esa línea abajo que observamos, es las cuerdas bucales, ¿no? Lo cierra las cuerdas bucales. Entonces es un proceso y gracias a movimientos peristálticos van moviendo o ingresando el alimento hacia abajo, ¿no? Baja hacia abajo. Pero en caso de que no hubiera movimientos, el propio alimento va generando movimientos peristálticos, ya que son partículas grandes, ¿no? Partículas grandes. Mientras más sea partículas grandes, mejor es el reflejo de deglución. Pero en caso, como vemos en líquidos, digamos, el peso o nosotros le damos al peso aceite, esto no provoca un reflejo a nivel de la deglución o a nivel de la laringofaringe, sino más al contrario podemos hacer de que ingrese a la tráquea, ¿no? Como tampoco nos manda señales al hipotálamo, entonces puede no decirle al esófago, mandando señales, no, ya tienes que ingresar, tienes que cesar la epiglotis y pasar el ingreso hacia el esófago. Entonces no hay, porque resbala el aceite, ¿no? En el perro la velocidad de dilución de los líquidos oscila entre los 80 y los 100 centímetros cúbicos por segundo, ¿no? Es rápido lo que sucede en los perros, mientras que en el gato es de solo 1 a 2 centímetros por segundo. Por eso el gato, generalmente la comida que consume va a ser en cortos, no es en bocados grandes como el perro que agarra bocados y la deglución es rápido, el reflejo es rápido, pero el gato no. Va comiendo lentamente. Sus lengüetazos no son rápidos, son cortos, va a ser seguido, no va a ser, es cada instante va a querer tomar agua, va a querer comer, etc. Entonces el reflejo es muy corto. Entonces, en el perro va a existir un esófago que se va a dividir en cervical y que es torácico, ¿no? En la cual en la cervical va a existir músculo estriado y en el músculo liso en la parte mm, del esófago torácico, existiendo esos dos, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos los gatos observar cuando se les damos una pastilla, no va a hacer rápida digestión, no va a bajar rápido el estómago, sino va a ser de manera lenta que se puede apegar a lo que es el esófago y provocar una inflamación del esófago, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ellos. Por eso también los gatos son muy propensos a que no vayan tanto a vomitar también, ¿no?
mm, ayuda mucho de que sea un músculo tan estirado y liso, pero también perjudica en caso fuera de darles pastillas o medicamentos por vía oral, ¿no? Entonces eso es lo que observamos, lo que es en la parte de la deglución. En el estómago vamos a ver lo que es antes de ingresar al estómago, lo que vamos a ver en un esfínter gastroesofágico, ¿no? Vamos a observar un esfínter gastroesofágico. Ese esfínter gastroesofágico mantiene la presión que tiene el esófago con la presión que tiene el estómago. Ambos tienen presiones porque el estómago quiere regurgitar o sacar hacia el exterior, pero el esófago no lo permite. Entonces, este esfínter gastroesofágico es importante para mantener la presión en el estómago y en el esófago, que no permite el reflujo, ¿no? Si en caso vomitaría bastante, ya acá sabemos que el estómago es muy ácido, pues habría también una inflamación de la parte del esófago, ¿no? Es donde vamos a ver inflamaciones esofágicas también por bastante reflujo de comida o de vómito, ¿ya? Este esfínter gastroesofágico mm, disminuye y aumenta con el tipo de alimento que se le empieza a dar al animal. Entonces, eh, es afectado, por ejemplo, cuando se le da mucha proteína al animalito, la presión del esfínter gastroesofágico es mayor por la gastrina, porque se va a producir gastrina, la cual va a ayudar a que haya una presión mayor en el esfínter gastroesofágico. Pero esto es afectado por grasas. Cuando al alimento le damos mucha grasa al animal, va a disminuir la presión por presentar una colcistina que esto va a inhibir, a la gastrina y por lo tanto va a disminuir la presión gastroesofágica, ¿no? Por, Se observa también que existe una relajación temporal que permite la erupción de los gases, ¿no? Entonces, se relaja este gastroesofágico para permitir que salgan gases, ¿no? Mayormente vamos a ver eso en animales grandes como la vaca o el caballo, mayormente en la vaca donde se observa que hay eso, de erupciones, ¿ya? Fisiológicamente el estómago tiene una parte proximal y que almacena los alimentos y una parte distal que regula la liberación de ácido clorhídrico y tritura de comida y controla el vaciado del estómago. ¿Cuáles son esas? El estómago está formado por una cardis, está formado por una cardia, está formado por fundus, por cuerpo, por antro y píloro. Pero tiene una parte que es una parte distal, una parte proximal y una parte distal. En la distal vamos a encontrar el píloro antro y el glándulas mucosas, y en la parte proximal vamos a encontrar el cuerpo y el fundus, las cuales van a producir el ácido clorhídrico y factores intrínsecos y pepsinógenos, ¿no? Vamos a producir. En la parte distal es donde cumplen una función muy importante, ya que en la parte proximal el alimento ingerido se va a acumular en esta parte, en la parte proximal, donde este alimento, ya por movimientos de anillos de constricción, por movimientos, va a hacer de que este alimento venga a la parte distal y retorne a la parte proximal. Haga ese dos tipos de movimientos donde va a realizar una mezcla con el ácido clorhídrico y una predegradación de proteínas, pero también va a existir de que el alimento digerido en las vacas se vaya a volver en partículas mucho más pequeñas para así dar o permitir el paso hacia el duodeno. Y en el duodeno ya se va a despachar con partículas pequeñas, relajándose el píloro. Se va a relajar el píloro y va a existir una excreción de acuoso, un quimo acuoso para que se vaya a degradar fácilmente, ¿no? En el estómago
tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En la serosa es donde vamos a encontrar nosotros observar a simple vista como es la pared del estómago externamente, pero internamente vamos a observar lo que es el epitelio laminar, la lámina propia muscular es mucosa, pero dentro de ahí se va a encontrar lo que son también las glándulas gástricas, ¿no? Que van a producir, son células endocrinas, no exócrinas, endocrinas, porque producen enzimas que van a ser llevados por conductos hacia la parte del estómago, ¿no? Estos no son secretados hacia la sangre, por eso se llama endocrinos. Exócrinas cuando se saca hacia afuera, ¿no? Sí, exócrina, endocrina cuando producen la misma célula y es llevada hacia las células epiteliales, ¿ya? Eso es lo que va a pasar con la parte del estómago. También de la misma manera vamos a observar de que el estómago tienen enzimas o producen enzimas como la pepsina que van a degradar las proteínas, la pepsina que degradan proteínas a péptidos, lo vuelven a péptidos, pero en un pH de 2 a 0, ¿no? Ya sea un pH superácido. También se va a de producir la enzima lipasa, que esta enzima lipasa va a degradar ácidos grasos de cadena larga, pero no hace como lo que tiene que hacer del páncreas, ¿no? La lipasa pancreática, ¿no? Entonces no realiza la misma digestión, ¿ya? La pared del estómago, ya vimos la capa externa, vamos a ver la capa interna, donde pasan los alimentos. Existen microvellosidades o velocidades, donde van a ser llamados también los enterocitos, que van a presentar ramificaciones de venas, arterias, um, demás, donde van a ayudar a la absorción, porque de los enterocitos van a pasar por difusiones o ya sea por otro tipo de metabolismo hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Y de esto va a ser llevado hacia diferentes tipos de células. ¿Listo? De la misma manera tienen células caliciformes. Vamos a observar un corte donde vamos a observar las microvellosidades ya con sus células caliciformes que van a producir mucus. También estas células caliciformes presentan su núcleo, como también presentan pequeños mitocondrias donde realizan la absorción y producción de ATP o energía para su utilización, ¿no? Entonces es lo importante ahí, en las microvellosidades donde va a existir la absorción. El intestino delgado y el páncreas. En el intestino delgado ya vimos que ahí existe velocidades, existe criptas, ¿no? Al existir todo esto se va a ver una digestión o va a existir dentro del intestino delgado una digestión enzimática, porque las glándulas accesorias van a ir desarmando o secretando dentro del tubo digestivo enzimas, ¿no? Enzimas que van a ser, que son transportadas como monosacáridos y aminosacáridos, las cuales van a ayudar a la digestión o a la degradación de disacáridos, oligosacáridos y péptidos dentro del tubo digestivo para su absorción, ya sea en las microvellosidades, donde con la ayuda de los cilios de las células califormes van a ser degradados, incorporados al torrente sanguíneo y de esto hacia las células, ¿no? Eso es lo que va a pasar. De la misma manera va a haber la absorción de proteínas y esencias también como calcio, hierro y la cobalamina, que es el complejito B que se va a absorber por la parte del tubo digestivo, ¿no? En el peso vamos a ver de una medida de 1.8 a 4.8 metros de diámetro, perdón, de largo, en gato de 1 a 3 metros de largo, ¿no? Entonces eso es lo que es el intestino delgado. El intestino delgado es el principal, es el mayor o donde se hace
digestión enzimática. ¿Por qué? Porque en ese lugar van a existir la excreción de glándulas accesorias, enzimas que van a ayudar a la degradación del quimo diluido, ¿no? Entonces, eso es lo que observamos en la parte del páncreas. La motilidad. ¿Qué es la motilidad? La motilidad va dividido en dos, se divide en dos, que es una motilidad rítmica y una motilidad peristáltica. La motilidad rítmica ayuda de que el quimo, ya que haya sido absorbido a algunos componentes, vaya a hacer movimientos segmentarios, rompiendo el quimo de izquierda a derecha, con movimientos de izquierda a derecha, ¿no? Ralentizando, rompiendo en un solo quimo, ¿no? En segmentos, lo va haciendo segmentos, como observamos en el video, bueno, perdón, en la imagen, hay movimientos segmentarios, está dividido, ¿no? Esos movimientos segmentarios, ¿listo? Pero estos movimientos segmentarios, gracias realizados por movimientos rítmicos, es empujado, esto va solamente a una dirección, donde le empuja gracias al peristaltismo hacia la parte caudal del intestino delgado. Entonces empuja, ¿no? Empuja hacia la parte del intestino delgado, hacia el intestino grueso para ser excretado. Entonces el rítmico es donde va a segmentar el quimo y el peristaltismo es donde lo va a trasladar en un solo sentido hacia la parte caudal del, hacia el ano, en realidad, así, punto. ¿Ya? También de la misma manera vamos a observar el páncreas. El páncreas es un órgano, no, es una glándula, porque esta glándula excreta, produce en sus propias células produce enzimas, ya sea de secreción exócrina o de secreción endócrina, ¿no? Va a producir dos tipos de excreciones, o de secreciones, ¿no? Una secreción que va a ser la secreción endocrina, que va a producir hormonas. Vemos las células pequeñas donde están produciendo. Estas van a ser absorbidas y llevadas hacia el torrente sanguíneo para llevar hacia un órgano diana. Produce un glucagón, insulina, amilina, somatostatina, polipéptidos y pancreáticos. Estas, por ejemplo, del glucagón y la insulina, va a ser llevado al torrente sanguíneo y esto va a tener un órgano diana donde va a actuar en el hígado, ¿no? Tiene un receptor en el hígado. No, esto es transportado, ¿por qué decimos, no? ¿Por qué no puede también esta glucosa, o perdón, la insulina vaya a actuar en el riñón? No, tiene su propio receptor. Cada hormona tiene su propio receptor, su órgano diana donde actuar y, y hacer su función en ese órgano, ¿no? Entonces es una secreción endocrina. También vemos una secreción exócrina. Esto ya va a tener o ya presenta tubos o conductos que van a tener su desembocadura en el esfínter de Oddi o en el duodeno, gracias también con el conducto biliar. Estos van a secretar enzimas digestivas como también iones, ¿no? Esos van secretando a nivel del duodeno. ¿Qué vemos en acá? Bueno, me dirán puras rayas. Claro, es que ya hemos avanzado. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Un páncreas exócrino. El páncreas exocrino va a producir sales y enzimas que van a ser excretados en el duodeno o en la ampolla accesoria o ampolla de Water, ¿no? Entonces, esos son excretados en la ampolla de Water o de Oddi, son excretados en el duodeno para hacer su función. Y una de estas funciones es el bicarbonato de sodio. ¿Qué hace el bicarbonato de sodio? Neutralizar el ácido clorhídrico, que vemos que en el estómago tenía una acidez bastante alta. Entonces, al entrar el alimento mm, a la parte del duodeno, es ácido todavía. Al ver eso,
al sentir que está ácido, esto secreta lo que es el bicarbonato de sodio. Al secretar el bicarbonato de sodio, va a neutralizar, decirle no, por aquí tienes que pasar con un pH menos, ¿no? Lo neutraliza el ácido clorhídrico para su posterior avance hacia el intestino delgado. También va a producir lo que es la amilasa. Esta amilasa va a degradar el almidón del quimo. Degrada el almidón convirtiéndolos en carbohidratos. Y estos carbohidratos van a ser la maltriosa y la maltosa. Estas maltosas van a ser ya absorbidas hacia el torrente sanguíneo y llevadas hacia células donde van a tener su función, ¿no? De la misma manera va a ser la lipasa. La lipasa pancreática es acá donde tiene una grande función con la ayuda de ácidos biliares que van a degradar los triglicéridos. Degradan los triglicéridos en ácidos grasos libres, en diglicéridos, en monoglicéridos y en glicerol, donde estos van a ser llevados a células por el torrente sanguíneo para su función. También va a degradar, va a hacer las proteolíticas. Estas proteolíticas van a se despacha o se secreta a nivel del duodeno, las proteolíticas, en forma de tripsinógeno y quimiotripsinógeno. ¿Ya? Este quimiotripsinógeno es activado por la enteropepsidasa que es producido en el duodeno. Esta enteropepsidasa hace de que el tripsinógeno rompe la cadena para que se vaya a volver en tripsina. Y esta tripsina recién vaya a actuar para la absorción de péptidos, ¿no? De la misma manera, el quimiotripsinógeno entraría acá al duodeno, las cuales de la misma manera van a tener que volverse a quimiotripsina, pero no puede solo, así que necesita de que la enteropepsidasa, el tripsinógeno, lo haga en tripsina y la tripsina recién al tripsinógeno, al quimiotripsinógeno, lo va a volver en quimiotripsina y esta quimiotripsina recién va a hacer la absorción o degradación de los aminoácidos, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre con con las glándulas del páncreas que va a producir varios tipos de enzimas, ¿ya? También de la misma manera, todo el alimento que vaya a ser transportado por el intestino delgado llega a un punto donde va a llegar al ciego, la cual va a llegar a un colon ascendente, un colon transverso y un colon descendente hasta llegar al recto, ¿no? Anatómicamente. Todos estos tipos de tubo digestivo siempre van a tener sus células Lindbergh, van a ayudar a absorber, van a tener también sus vellosidades, pero de acá lo principal es la absorción de electrolitos y agua, ¿no? Como también con el acetato propionato y butirato van a ayudar a la absorción de sodio, ¿no? Entonces eso ayuda bastante en el intestino grueso. Pero la función principal de acá es de que también tienen bacterias anaeróbicas. ¿Por qué? Porque el alimento incluido al intestino delgado, o incorporado al intestino grueso, perdón, va a hacer una segunda degradación. Las partículas que no hayan sido degradadas por enzimas de la páncreas y del jugo biliar, por Streptococcus, Lactobacillus bacteroides y Clostridium. Eso van a hacer una segunda degradación para volver a ácidos grasos de cadena corta, como el acetato propionato y butirato, que va a ayudar a la absorción de agua y sodio, ¿no? Eso es lo que va a hacer. De la misma manera, observamos de que el perro va a medir de 0,6 metros y en el gato de 0,4 metros, lo que es el intestino grueso. Hablaremos un poco de la absorción. Sabemos que absorbe el intestino grueso más agua y electrolitos, pero también es por eso por donde ya el quimo se vuelve más duro
y es excretado en forma, tanto en el conejo en forma de bolitas, pero secas, ¿no? En las vacas de la misma manera, en el burro también, entonces es donde va absorbiéndose el agua. Para la absorción, los lípidos liposolubles se absorben con la vitamina A, D, los lípidos y la vitamina K van a ser absorbidos hacia el torrente sanguíneo. Llega al torrente sanguíneo. Las vitaminas solubles también se absorben, ya esto por difusión. ¿A qué me digo por difusión? Estos no necesitan agarrarse de alguien para pasar la pared del tubo digestivo, no, del tubo digestivo y de la pared del torrente sanguíneo. No necesita. Entonces pasa vía libre, tiene vía libre para dar el paso. Pero encontramos unas vitaminas que necesitan ayuda para ser transportado. Por ejemplo, la vitamina del complejo B no puede pasar la membrana del intestino delgado o la membrana del torrente sanguíneo por sí sola. Necesita la producción de un factor intrínseco que es em, que este factor intrínseco es producido por las células del enterocito. Va a ser producido ese factor intrínseco, las cuales va a decir o a agarrar a los complejos B, la vitamina complejo B, y para que vaya a pasar la pared y llegue hacia el torrente sanguíneo. ¿No? Eso es lo que va a suceder eh, en la parte de absorción de, de intestino grueso, ¿no? Y posterior ya sabemos que va a ser excretado, ¿no? Entonces, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase con la función del sistema respiratorio, ¿no?